Pero muy buenas tardes tengan todas ustedes y todos ustedes acá a través de los 107.1 FM de su dial. Soy Esteban Mata y en esta tarde ya de mitad de semana, miércoles, miércoles. El Consejo Municipal sesionó extraordinariamente ayer. Gracias, sí, estamos al aire. Ponelo ahí. Sí, muchas gracias, muy amable. Creo que dejé un cable aquí, un atropellado arranque de edición, martes 4 de noviembre del 2025, sí, se me corrió un día, porque aquí tengo al honorable vicepresidente del Consejo Municipal de San José, don Juan Diego Gómez, quien nos acompaña esta tarde acá en Pulso Político, a través de Radio Actual, en los 107.1 FM de su dial. Manrique Marín, en los controles. Un saludo para Otto Hernández, que se retira ya después de una labor matutina bastante larga. Y nada, vamos a ir a un resumen de la actualidad, pero quisiera darle las buenas tardes, don Juan Diego Gómez, por visitarnos acá en Radio Actual. No, más bien un gusto poder compartir acá, Esteban. Gracias por la invitación y ojalá podamos conversar bastante y de todo un poco, dirían por ahí. Así es, ese es otro programa, pero acá en Pulso vamos a llevarle el pulso político a la Municipalidad de San José, a la Unión de Gobiernos Locales, y ahondar un poco en esa extraña y poco positiva relación que hay entre el Consejo Municipal y la Alcaldía. Un alcalde al que suspenden y sigue yendo, un consejo que suspende y sigue tolerando algunas cosas, negocios, demandas, señalamientos, y una gobernabilidad que todavía no alcanza a cuajarse cuando estamos cerca de terminar el primer año de gestión. Sin embargo, vamos antes que nada a nuestro pulso actual, don Manrique, para hacer un breve resumen sobre la actualidad nacional. Pulso actual. Muy bien, el pulso actual marca que al ser las 2:06 de la tarde, la noticia más importante del día sigue siendo el operativo contra el narcotráfico y la delincuencia organizada, denominado Traición. Un nombre muy particular para un mega operativo. 34 detenidos, más de 2.000 millones de colones que han sido pues de alguna forma confiscados por la fuerza pública, por el organismo de investigación judicial y otras autoridades que se han sumado en la ayuda de lo que es un mega operativo a nivel nacional, y que ha venido a pues romper portones, botar puertas y pegar más de un susto, tanto en Limón como en Cartago y San José. Esta situación del operativo viene desde el 2021 como parte de una gran investigación sobre lavado de dinero y tráfico internacional de drogas. Esta situación ha venido a conjuntar tanto a la fuerza pública como al organismo de investigación judicial en un mega operativo que ya tiene más de 2.000 millones de colones incautados y a todo el país en vilo. Un operativo donde ya hay 34 personas detenidas y donde participaron más de 1.200 agentes del orden público. Así que Costa Rica se sigue llenando de noticias. El cartel del Caribe Sur fue el que habría estado operando hasta el día de hoy, con tentáculos que van desde Talamanca hasta la isla de Chira, en el Golfo de Nicoya. Otra de las informaciones, la encuesta más reciente de Hogares señala que entre 50.000 y 66.000 personas en todo el país mantienen créditos gota a gota. Si usted está ahí, huya. Nada bueno puede salir de un crédito gota a gota. Este tipo de créditos rápidos permiten extorsiones, permiten amenazas y pues un grave deterioro del tejido social. Otra de las informaciones importantes: Trump llama odiador de judíos al candidato musulmán en la alcaldía de Nueva York.
Una situación con un tema muy delicado que sigue arreciando luego que el día de ayer el gobierno de Israel retomara los ataques contra Gaza. Pilar Cisneros denunció el día de ayer al vocero del Tribunal Supremo de Elecciones, Gustavo Román Jacobo, por supuesta beligerancia política. Aquí tuvimos en nuestros estudios a Gustavo Román Jacobo, quien se refirió a esta denuncia, dice que va a ser completamente respetuoso del proceso y señala además que pues el Tribunal Supremo de Elecciones está en toda la potestad de procesar al presidente Chávez por beligerancia política. Eso sí, aseguró, el presidente de la República, Rodrigo Chávez, no corre ningún riesgo de ver truncado su mandato, pues afirma Gustavo Román que no hay manera material posible de que el presidente sea procesado en los 4 o 5 meses de funciones que le quedan. Salimos de este pulso actual y vamos a nuestro tema de fondo cuando son las 2:10 de la tarde, mi estimado Manrique Marín. Nuestro tema de fondo. Sin duda alguna, nuestro tema de fondo acá en Pulso Político pasa también por la gobernanza y por la gobernanza en particular del Cantón Central de San José, donde está ubicada la capital de nuestro país. Una ciudad que ha tratado de recomponerse desde que existe. Parece que la buena fortuna no la ha besado del todo, aunque existen registros fotográficos y de video que nos muestran un San José más bonito, más urbano, más incluso cosmopolita. El San José de ahora es desordenado, es caótico, muy a la usanza latinoamericana. Después de más de 30 años de gestión de gobierno del exalcalde Johnny Araya, se suponía que la llegada de sangre nueva en uno de sus principales detractores, como fue Diego Miranda, cuando fue regidor del Frente Amplio, iba a generar algún tipo de diferencia. La única diferencia es que este alcalde choca ya no con la oposición, sino que la oposición la ve en todos lados, hasta en los medios de comunicación, hasta en las gestiones de sus propios funcionarios y obviamente en el Consejo Municipal. Por eso, la tarde de hoy nos encontramos muy satisfechos con la presencia acá en nuestro estudio de don Juan Diego Gómez, quien, pues como vicepresidente del Consejo y presidente de la Unión Nacional de Gobiernos Locales y líder de uno de los grupos emergentes en San José llamado Más San José, está aquí con nosotros. Muy buenas tardes, don Juan Diego. No, muy buenas tardes, Esteban. Sí, un poco una descripción bastante elocuente y profunda, ¿verdad? Que nos da de lo que es San José. Pero y para eso estamos acá, para conversar, entender y también poder comunicarnos con la gente. A veces también creo que falta mucho de que la gente profundice en lo que puede estar pasando y cómo también ayudar a solucionarnos este tipo de temas, que la paradoja del San José que queremos o cuál es el San José con el que todos soñamos, creo que sigue en la mesa a pesar del cambio de gobierno. Así es. Aquí le manda saludos Grevin Chávez. Dice Juan Diego Gómez, todo un conocedor del régimen municipal y gobernanza en gobiernos locales. Pucha. Muy bien, muy bien. Buen primer comentario. Don Juan Diego, a ver, usted también tiene sangre política acá, Josefina, viene de una ascendencia política también, familiar y ligada a la municipalidad de San José. ¿Qué tanto siente usted que hay posibilidad de construir con la actual administración? Sí, claro, bueno, mi papá tuvo la oportunidad de ser regidor municipal, ser presidente municipal, y eso me ha hecho a mí tener una experiencia de vida ligada a la municipalidad y entender y me duele realmente lo que pasa en la municipalidad, porque desde que yo tenía 9, 10 años transitaba el Consejo Municipal, el edificio municipal, aunque yo era muy chiquillo en ese momento, y vi la inauguración del edificio José Figueres y lo he recorrido, conozco a gente que el día de hoy uno anda por ahí ahora como regidor y le dicen, es que yo lo conocí a usted, carajillo. Cuando vinieron a inaugurar acá. Desde entonces yo creo que ese ligamen sentimental o esa pasión realmente que yo siento por San José, soy oriundo de Atillo, nací, crecí, me crié en Atillo,
Y ser de los barrios del sur, ser josefino, yo creo que es algo que a uno lo apasiona y lo compromete aún más por trabajar por una ciudad que necesita tanto de todos nosotros. Al final yo creo que actualmente estamos en una transición donde por más de 30 y tantos años Jenny Araya nos gobernó, en los últimos tiempos, desde hace mucho rato, sin planificación alguna, y que hoy en día se esperaba un cambio un poco más tangible, que creo que se nos ha quedado debiendo. De hecho, ahí te corrijo, no estamos al cierre del primer año, más bien estamos más cerca del cierre del segundo. Cierre del segundo año. Que otra cosa, y a hoy uno hubiera esperado temas más firmes, posiciones más fuertes y una visión marcada, pero creo que en eso se nos queda debiendo y es parte de la construcción necesaria que todavía se tiene que hacer por San José. El entender cuál es el San José que queremos para poder trabajar por ello es una deuda pendiente que tiene la administración actual. Vea, a la fecha, sin ser criticón, sino crítico, que es lo que necesitamos todos. Para criticones, en el barrio habrá algunos candidatos, pero para criticar con la idea de construir es diferente. Yo a estas alturas lo único que he visto es un bulevar, un pedacito de bulevar, ahí por la Asamblea Legislativa, que ya estaba pago. Sí, es una obra de la que ya había quedado. Anterior. Sí, y ya. Oiga el silencio. Nada, ese es el ruido de las obras de Diego Miranda. No se oye, no se sienten, no se ven, no palpitan aquí como el pulso. A ver, nosotros sí palpitamos un poco mejor. Ese es el pulso. Muy bien, don Manrique, muchas gracias. No, hay que tener sangre en las venas, para llevar el pulso algo tiene que ocurrir. Pero lo único que uno ve son pleitos y pleitos entre la administración, entre el consejo, entre la administración, los funcionarios, entre la administración, la auditoría, y uno se va quedando con la expectativa de algo que está por suceder y no sucede. Y a criterio suyo, si yo le pudiera decir en estos 2 años y fracción que le queda a la actual administración, usted incluido, ¿qué pueden hacer por San José, don Juan Diego? Que no sea más esas rencillas de las cuales ahora vamos a ahondar un poco. Bueno, ese tema ha sido un tema delicado a nivel de la nueva gestión, digamos, de administración. Me parece a mí que es un tema que recae meramente en la forma de administrar, la forma en que se quiere llevar a cabo de parte de la alcaldía la dirección administrativa, por decirlo de alguna forma. Es importante que queda claro que recae en él, la responsabilidad recae en Diego, de cómo se ha manejado el personal, y me parece a mí que parte de esa visión y parte del poder determinar o generar puntos claros en los cuales nosotros podamos coincidir como proyectos políticos, porque al final el arte de gobernar pasa por ponernos de acuerdo, y yo creo que esa mesa en la cual nos podamos poner de acuerdo de cara en la visión compartida no ha existido. Y al final de cuentas el trabajo que se viene desarrollando, al menos desde el Consejo Municipal y de esta regiduría que representamos, ha sido tratar de colaborar en lo que nos ayude a construir. Ahora, obviamente tenemos un deber de fiscalización que nos lleva también a chocar y a plantear las diferentes visiones en la mesa. ¿Por qué se siente que cada disertación del señor alcalde es como una reivindicación? No, en serio, ¿a cuenta de qué tenemos que estarnos justificando siempre? Digo, hay reuniones entre el consejo y la alcaldía para decir qué sí se puede hacer. Muy pocas, a mí me parece que más bien es como una vez que salen temas que generan discordia, se fomenta una reunión como para tratar de disipar lo que ya después fue un problema. Lo que ya después fue una diferencia, me parece que... Más bien como para arreglarlas. Tratar de arreglar las tortas y después ver cómo se le vuelve a dar forma a un proyecto. Y eso me parece que no ha sido la forma correcta. No creo que ha faltado mucho en ese manejo político real de lo que significa el escenario del Consejo Municipal y de la misma municipalidad. Y eso es un tema que uno tiene que saber diferenciar. Está el Consejo Municipal y está la administración como tal, y uno tiene un alcance, y uno dentro de ese alcance que puede lograr y puede apoyar, uno tiene cierta capacidad de acción. De ahí en fuera
hay una responsabilidad que sí recae meramente en la administración. Y te lo pongo por ejemplo, hoy estamos en una discusión de un tema de una compra de un edificio en San José. Un tema que va a ser utilizado para un proyecto que se quiere trabajar con habitantes de calle, que en el proyecto todo está muy bien y ahí podemos apoyar todos. Pero en la compra del edificio se generan dudas, se generan nebulosas en las formas en que se está desarrollando el proyecto y obviamente chocamos y al final no se choca con el proyecto, se choca con las formas. Y entonces ahí es donde empezamos también a sentir, y se siente, pues la gente se lo dice a uno, se siente muy tenso el ambiente entre la administración y el consejo municipal muchas veces. Se siente y se ve muy tenso, sí. Se ve muy tenso. Uno lo escucha, sí. Sí, es parte de la naturaleza de ser un órgano político también, ¿verdad? Me parece a mí que es natural y pero es parte de, pero no debería ser siempre. Usted está hablando aquí de un tema muy delicado, pero está sonriendo mientras lo dice. Está tratando de ser afable, de ser agradable, ¿me entiende? Porque ¿cuánto cuesta que esa afabilidad, que esa construcción también se vea reflejada en el trato, ¿verdad? Entre ustedes y el alcalde y ustedes los asesores. Uno a veces ve sesiones de asesoría, de comisiones, y por dicha no hay cuchillos ahí, ¿verdad? Los asesores a veces muy displicentes, a veces muy directos, innecesariamente, con temas que ellos vienen trabajando desde meses y que les presentan a las regidurías. Y es que son temas, amigas y amigos, que nos escuchan acá a través de Radio Actual cuando son las 2:20. Todo lo que hace una municipalidad, para bien o para mal, lo afecta a usted. Todas las decisiones que toman señores como don Juan Diego Gómez, acá a mi izquierda, a su derecha en las pantallas, va a afectarle a usted. ¿En qué, don Juan Diego? Aceras, ornato, seguridad, recolección de basura, aseo de vías, planificación social. Nosotros, el gobierno local, la municipalidad, es el gobierno del día al día. Exacto. Nosotros somos desde los gobiernos locales donde podemos mejorarle la calidad de vida a las personas, desde ir a comprar pan, porque si la acera no está bien y usted es un adulto mayor que vive en una alameda y la acera no está bien, no hay ley 7600, ir a comprar el pan todos los días es toda una aventura. Todo un reto. Es todo un reto. Y ese es el gobierno del día a día, la municipalidad, la sensibilidad con la que se debe gobernar un gobierno local debe ser con ese resolverle y mejorarle la calidad de vida de las personas en su cotidianidad. Bueno, pero voy a ser muy, muy honesto con usted. Dijo el timo del tico cuando viene un jeterazo, ¿verdad? Grosero. Pero no, este es un programa de altura. Es un programa respetuoso. Tratamos de conversar, más que de entrevistar ahí, encuadernar a la gente. Pero vea, voy a pasarle la foto a Manrique a ver si la puede poner en redes. Pero vea qué cosa más fea es el Consejo Municipal de San José. Y me dicen, don Eso Juan es Diego, por la pintura que le están poniendo, dice usted. por la que le están poniendo, por la que le pusieron y por la que le pondrán. No hay forma de que ese edificio tan feo se vea bonito a menos que lo acomoden todo con flores por fuera. ¿Por qué la Municipalidad de San José sesiona en un edificio tan poco, primero, seguro, tan poco salubre, tan poco elegante, tan mal equipado, en una zona de San José que no procuran mejorar? El parque lo medio iluminaron un poquito, el que está ahí a la vueltita, pero pasa cundido de drogadictos y de personas en condición de calle. Tal vez las personas que no saben, don Juan Diego es muy valiente y todas las personas que trabajan ahí, porque cuando sesionan a las 8:30, 9 de la noche, que salen de las sesiones los martes, a la pura vueltita hay 4 prostíbulos abiertos de mala ralea. O sea, los prostíbulos nunca van a ser de buena ralea. Tiene un giro de negocio bastante grosero, que no voy a juzgar, pero que es grosero. Pero cuando yo le digo así, zona roja, Totalmente. y ustedes mismos salen y tratan de salir de ahí. El alcalde también llega en su Prado, que había dicho que no quería carros de lujo, llega ahí en una Prado grandota, y uno dice, ¿cómo es que son indiferentes a su propio entorno? Me dicen que la pescadería que queda en los bajos del Consejo Municipal la asaltaron la semana antepasada e incluso hubo un herido. Y de ahí la policía municipal no se podía mover
porque no podían salir de la puerta del edificio. La pescadería está en el mismo complejo, es el mismo edificio. Entonces uno dice, ¿por qué, don Juan Diego? ¿Por qué no nos cuidamos más? ¿Qué les cuesta? ¿Qué es lo difícil de poder gestionar una San José más bonita de ver? Una capital más agradable de transitar. De hecho, yo creo que ahí pasa mucho por la visión que se tenga de cuál es el San José. Y yo lo decía cuando nosotros estábamos hace año y tanto en el proceso de campaña, de que a San José no lo tenían, pues San José no es feo, San José es bonito, pero nos lo tenían tan feo, nos lo tienen tan feo, que yo ni era siendo alcalde, no se atrevía a ir a caminar a San José. Entonces ahí empieza la paradoja, ¿verdad? Ese edificio donde está el Consejo Municipal, antiguamente era unos mercaditos, a hoy sobrevive solo la cevichera que está del lado externo del edificio. Que es la pescadería que yo le digo donde asaltaron al señor. Exactamente. Sí, a la vuelta, justo detrás, son otras propiedades que son los prostíbulos. Exactamente. Exacto. Y ahí fue donde terminaron metiendo el Consejo Municipal y vamos al tema de la visión. De hecho, nosotros, y hay un tema que nosotros hemos venido trabajando, lo propusimos, la alcaldía nos pide trabajar en conjunto y estamos dándole un tiempo para que resuelvan ciertos detalles, que es trasladar el consejo, pero al final el consejo municipal es el corazón colegiado, son ustedes. Sí. Es el corazón político de la ciudad. Y de hecho nosotros estamos proponiendo trasladar ese consejo municipal al edificio de Correos de Costa Rica. ¿Pero por qué no lo hacen? Ese edificio está vacío, más bien. Estamos en convenios y viendo el tema de la inversión para poderlo adecuar. ¿Por qué Correos? Pero exacto, es un tema una propuesta que nosotros traemos y que vamos a trabajar por llevarla. Más bien, el edificio de Correos se está deteriorando por estar vacío. Por estar sin uso. Vengo de ahí, de hecho. Y es precioso, sería emblemático. O sea, el Consejo Municipal en un edificio como Correos, en el corazón de San José, me parece que eso es la primer señal para como gobierno local decir, venimos a recuperar la ciudad. Pero ya como usted bien me corrigió, se comieron ya 1 año y pico. La administración a veces le cuesta y es muy lenta para resolver cosas y estamos presionando. Eso es un proyecto que nosotros, al menos como Más San José, desde la regiduría que representamos hoy, esperamos, y no verlo concretado, dejarlo encaminado a que se pueda concretar. ¿Quiénes más impulsan ese proyecto o están con ustedes? Es un proyecto que nosotros hemos venido trabajando en solitario, con otras regidurías hemos conversado, pero esperamos ya dándole forma, especialmente esperando unas cosas que tiene que dar Correos de Costa Rica, poder ya socializarlo con mucho más apoyo. Ok, entonces podríamos decir aquí que ¿son temas administrativos o hay una decisión todavía? Son temas administrativos que tienen que llegar después al Consejo para tomar la decisión de poder hacer un convenio con Correos de Costa Rica y que la administración y uso, ojalá por 100 años, para que la inversión pueda ser sostenible en el tiempo. Y darle mantenimiento al edificio Correos. Y asumir el mantenimiento y demás. Es más, incluso nosotros proponemos también de que en el Correos de Costa Rica, en la parte de abajo, haya una oficina de atención de plataforma municipal. Correcto, porque con los servicios municipales para no haya que ir hasta Avenida 10. Exactamente, hoy en día vos sos de Zapote, de San Francisco y ocupás 2 buses para ir a pagar impuestos. Entonces, ¿quién es la gente que más suele ir a pagar impuestos físicamente? Los adultos mayores. Los adultos, se la ponen difícil. Y entonces, de ahí, nosotros somos los del gobierno de la capital, deberíamos estar en la capital, es la primera forma de rescatar el centro de la ciudad que hoy en día está perdido y eso es una realidad. Entonces, apúntelo, don Manrique. Entonces, titular para mañana en Pulso, ¿verdad? Regidores impulsan trasladar Consejo Municipal a edificio de Correos. ¿Quién los frena? ¿Quién los frena? Terminar datos administrativos entre la alcaldía y Correos. La burocracia los frena. Ellos mismos, la misma cola de la ardilla evita que la ardilla camine. Es así. Algo así es. Qué torta. No, pero ese me parece un excelente proyecto, don. De verdad que sí. Es parte de lo que queremos. De hecho, yo creo que el rescate del centro histórico de San José nos va a permitir la reactivación económica, cultural, volver a tener en San José el centro comercial más grande del país. Es un tema de seguridad, incluso por ahí se traslada más de 1 millón de personas a tomar los buses día a día. Y esa es la realidad que nosotros como gobierno local deberíamos estar cambiando en primera instancia, ¿verdad? Sí, esa es una de las situaciones que deberían estar cambiando. Tiene toda la razón y ojalá el proyecto prospere. Otra de las cosas que no puedo evitar tocar en esta conversación, don Juan Diego, es usted como vicepresidente del Consejo y como presidente de la Unión de Gobiernos Locales.
¿Cómo toma el hecho de que hace 2 semanas sancionaron al alcalde con 15 días de suspensión y ayer estaba ahí sentado? No, eso pasa y creo que hay que aclararlo y vale la pena aclararlo. Está impugnado el acuerdo. Está en un proceso de incluso ya instancia judicial, porque eso el alcalde, después de que se le sanciona, tiene 5 días para presentar la apelación, la revocatoria, que la presenta con apelación en subsidio, y ahora estamos esperando una resolución del Tribunal Contencioso para poder ejecutar la sanción. Un tema polémico, de hecho, un tema que tal vez no se había dado mucho en este país, pero que al final de cuentas, como lo hemos explicado muy claramente, al final no es un tema como se quiso vender, de que si carros eléctricos sí o no, nada tienen que ver los carros eléctricos. Es el tema de si se cometió sí o no una falta del deber de probidad y por ende se genera la sanción. Habían causas suficientes para poder ejecutar la sanción, se dio el debido proceso, se toma la decisión, ahora está en apelación y una vez que eso se resuelva, probablemente se resuelva positivo de cara a que se ejecute la sanción y deberá ser ejecutada la sanción sin 15 días sin goce de salario. Y por ende sin actividad, ¿verdad? ¿Dentro de cuánto tiempo? Ahora estamos dentro de la cola de la ardilla, dirías vos, en la parte de la burocracia, donde se nos tiene que resolver por parte del juzgado. Y no hay plazo. No deberían ser más de 6 meses, que es el promedio que duran en ejecutarse ese tipo de recursos. Es interesante, ¿qué tanto las formas están pesando también a la hora de aprobar presupuestos? Yo lo he notado, a veces siento es casi una emboscada para los regidores que no están en la Comisión de Hacienda, ¿verdad? Sí, bueno. Imagínese usted ahí, regidora. Usted dice, muy bien, vengo a ganarme mi dietota. Son como 200,000 colones, sí, tampoco es un salariazo. Es bastante para alguna gente, no lo vamos a desmeritar, pero tampoco es un salario de lujo, es una dieta. Y vengo a trabajar. Y no es tan grande como la gente cree, que por ser San José. Exacto. Hay munis que... No, a mí me sorprendió que, por ejemplo, Alajuela pagara más dietas. Somos como la 4ª muni, creo. Sí, y lo cual, pues, no está... No es un exceso, tampoco es una miseria, es una dieta normal. Al final es un trabajo de tiempo completo. Exacto, tienen que ir en las tardes y todo. No los pienso justificar demasiado, pero me parece que es correcto porque ustedes hasta se pelean por estar ahí. ¿Verdad que sí? Pero usted es regidora o regidor y está ahí y de pronto le dicen, vea, es que este es el orden del día. No tiene más de 6 horas para revisar el orden del día. No tiene más de 5 horas para revisar el contenido de los proyectos, no tiene más de 3 horas para ver los proyectos en detalle y obviamente no tiene más de 1 hora para leer una reforma presupuestaria por 80, 200, 2,000 millones de colones, pero usted sí es responsable de todo lo que vote. Así es. ¿Qué pasa? ¿Por qué somos tan laxos en ese tema a nivel de San José? El tema, y ahí es a donde se vuelve un tema de tiempo completo. Porque, digamos, cuando vos le das seguimiento a las comisiones, cuando vos le das seguimiento a lo que entra y después pasa por una comisión, que después sube a un plenario, el estar casi que 24/7 te permite llevarle un pulso pero si estás metido al proceso, pero tenés que estar 24/7. Si no lo estás, a veces también pasa, y no es justificable, que te llegan mociones de última hora. Y no tanto en una modificación presupuestaria como en otros temas. O te llevan la modificación a la comisión de la tarde y buscan que se apruebe en la noche. Ahí es donde entramos en problemas con las formas. Se ocupan tiempos. Con los tiempos, por supuesto. Ocupan tiempos. Por supuesto, y son temas que al final son delicados. Nosotros como regidores somos responsables cada vez que alzamos la mano. Son recursos públicos. Estamos hablando de fondos públicos. Entonces es muy comprometedor porque a veces la famosa excusa, y eso viene de hace mucho tiempo, de la administración de Johnny, ahora se replica. El tema es que urge. Si urgía tanto, lo hubieran trabajado antes, ¿cierto? Para por lo menos tener una semana de estudio y poder dar uno el apoyo como tiene que ser. Entonces a veces cuesta mucho poder apoyar ciertas cosas cuando se generan dudas que no son totalmente subsanadas o formas que se hubieran podido corregir y ya uno tiene más confianza de poder apoyar, pero que si no se da el espacio cuesta mucho de dar votos de confianza que al final acarrean responsabilidades legales. Y no por una votación y ya, sino que nosotros somos responsables hasta 10 años después de salir de todo pero lo que ustedes votamos. Son los que ponen los tiempos. Y así se ha venido manejando. Y por eso se ve tan tenso el ambiente. Por eso están peleando tanto.
Está bien, pero es parte de la es parte discusión, del la proceso. dinámica política es parte, siempre va a haber choque. Pero sí, hay que tomarse las cosas con sus tiempos necesarios. Y con la responsabilidad que conlleva esto, ¿verdad? Es que al final una modificación presupuestaria te puede condenar un proyecto, te puede habilitar otro, pero también te puede afectar una mala decisión. ¿Qué pasó con los parquímetros? Una mala decisión de la administración. Me parece que las formas cuentan, y más cuando acarrean consecuencias legales, y el mismo caso de los carros eléctricos. Ahorita, perdón, ya casi pasamos a ese otro, ahí vamos, desgranando, pero ¿cuándo entiendo que la empresa afectada por el tema de parquímetros iba a tomar medidas en contra de la municipalidad? Lo que yo sé y hasta donde yo entiendo, incluso hay un órgano en la Contraloría General de la República que está investigando ¿Cuáles fueron la las decisiones? afectación a la hacienda pública por la no recaudación. Titular de nuevo, don Manrique. Llevamos dos. Contraloría investiga, Contraloría abre órgano investigador sobre lío con parquímetros en Muni de San José. Ahí está. ¿Sí o no? Ahí vamos. Segundo titular. Muy bien, don Juan Diego. Llevamos 2 en media hora. Tenemos que generar 2 más, mínimo. 2 más. Sí. Una de las preguntas que azotan a la gente, de verdad, es de lo que más nos incomoda a los ciudadanos. Sobre todo después de llevarnos un buen tropezón, o caer en un hueco de una alcantarilla, o de llevarse la espinilla en un caño mal cerrado. ¿Qué pasa con las aceras? Hay una nueva legislación sobre aceras y le entrega la responsabilidad sobre la uniformidad de las aceras a las municipalidades, y que tienen que cobrar, ¿verdad? Obviamente, por la construcción de la acera a los patentados y dueños de propiedad, pero guardando la uniformidad. Vivimos en un país donde esto no es cosa solo de San José, ¿verdad? Todos son retazos, pedacitos de acera. Uno las quiere hacer niveladas, otros desniveladas, uno con gradas, y es un desmadre. Andar en silla de ruedas, sí, una silla de ruedas en este país es un deporte extremo. Así es. No es para personas con discapacidad, son deportes extremos. Yo anduve con un piecillo quebrado como 4 meses y no, era imposible trasladarme. Tenía que, si a veces salía en silla de ruedas, era sobre la calle, no podía transitar. ¿Qué pasa, don Juan Diego? Bueno, eso es un tema que recae en la administración también, en lo que ha sido un letardo en la capacidad de ejecutar obra, de ejecutar ese tipo de detalles. Intentaron o se propuso en algún momento y se les aprobó el que se hiciera tercerizado el servicio de la construcción de las aceras. ¿Eso está presupuestado ya? Eso está presupuestado y eso incluso está, me entiendo yo, en proceso licitatorio. Y no tengo ahorita noción real de cómo está el estatus actual de esa licitación, pero a la administración que solicitó esa forma de trabajarlo se le facilitó el presupuesto y se le facilitó la dinámica, y eso ya recae en un tema administrativo. ¿Hace cuánto aproximadamente? Desde el año pasado me parece que eso fue incorporado, si no mal no recuerdo, 980 millones por ahí de colones se han aprobado, pero o hasta más. ¿Se le va a ir para la ejecución en un año o bueno, un proyecto? Es que ahorita estamos en una subejecución que ronda los 55 mil millones de colones. Ok, entonces veamos. Y eso es parte de lo que ha costado que entonces en San José se pueda ver o visibilizar mucho de la gestión natural que la municipalidad debería tener, ¿verdad? Ok, muy bien. Vea, aquí tenemos ya otro título fuerte. Municipalidad de San José o Consejo Municipal de San José aprobó 980 millones. Hay que confirmar el dato, pero sí vamos a revisarlo. Ronda los miles. Bueno, aprobó más de 900 millones para aceras, pero el proyecto sigue sin avanzar. Y luego el otro, subejecución del presupuesto de la Municipalidad de San José. ¿A cuánto llega, don Juan Diego? Alrededor de por encima de los 50 mil millones. Supera los 50 mil millones de colones. Usted sabe que un saludo para todos los colegas que nos siguen a través de los 107.1 de su dial y de las redes sociales de Pulso Político y de Radio Actual. Aquí estamos apuntando enfoques, se llama esto en periodismo, enfoques periodísticos para eventualmente desarrollar los temas. Vamos a desarrollarlos conforme vamos
De verdad, le digo, tenemos 4 titulares ya bastante robustos. Ya 4, ya cumplí. Ya cumplió, don Juan Diego. Mire, ¿Y le quedaron 40 minutos de programa, a 10 minutos por tema. No, es preocupante porque es la ciudad capital, es la ciudad donde vivimos, donde convivimos, donde nos desarrollamos, donde nos asaltan. Qué triste. Ojalá que a nadie asalten hoy. Es el país que construimos, se ve reflejado en su capital. Así es. Y su capital pertenece a un cantón y todas las personas del cantón pesan y valen lo mismo ante la ley y en teoría ante Dios. En esta línea de pensamiento, don Juan Diego, entiendo que se aprobó también una moción para para sacar la policía municipal de los 4 distritos centrales del cantón, pero que no se ha ejecutado todavía nada, otra vez por parte de la administración. ¡Qué torta! Porque no se trata tampoco de comerse la espalda de la administración, sino de saber qué es lo que pasa, que algo no pasa. ¿Sí me comprende? Yo sé que sí. O sea, ¿qué es lo que está pasando que no está pasando nada? De hecho, ahí yo le llamo mucho a lo que callamos los políticos cuando uno llega a una comunidad y le lo dicen... que callamos los políticos, oiga. Otro como para poner la trama ahí, la música de lástima, así. Sí, porque... Lo que callamos los políticos. Uno, por ejemplo, llega a una comunidad que tiene 20 años de tener un problema y vos llegás y... Y la agarran contra usted, claramente. Se desahogan y con toda la razón. Aunque uno, dentro de sus actividades o funciones o capacidad de acción, puede que ni le corresponda. Hay muchas cosas que son de la administración y otras cosas son del consejo. Uh-huh. Y en eso suele pasar, digamos, también que la gente no tiene por qué saberlo o entenderlo, y está en uno y en la vocación que uno tiene, por lo cual se mete en esto de asumir el rol y ver cómo ayuda, ¿verdad? Tratar de ayudar para llegar las cosas a buen puerto. Pero en relación a eso de la policía municipal, es un tema administrativo. Nosotros insistimos desde el Consejo Municipal y se aprobó la creación de nuevas plazas. Siempre, o al menos es el pensamiento desde nosotros, desde Más San José, la profesionalización de la policía, la mejora de la capacidad instalada, la cantidad de recurso humano, porque al final hoy en día la policía municipal ronda los 450 oficiales. Obviamente, como en toda la administración pública, hay un grado ahí de personas con incapacidad, hay una complejidad, tema, rotaciones, vacaciones, tenés que dividirlos en 3 turnos, esos correcto. 3 turnos tenés que andar emparejado por ley. Entonces, al final, los 450 efectivos se te vuelven 60, 70, 80 parejas por turno y tenés que cuidar un casco central que ronda el 1.000.000 de personas diarias transitando y aparte abordar 11 distritos donde tenés la mayor cantidad de población del país concentrada en un cantón. No, pero un momento, vamos a ver, ¿de cuánto era la subejecución? 55.000 millones por medio. ¿Y con eso alcanza para contratar unos 400 policías más? Hay que hacerlo sostenible en el tiempo versus los ingresos, pero sí, por supuesto que no le ponga 400. Hay posibilidad real de hacer crecer la policía y de dinamizar, porque al final... Plata que no estás gastando. Pero cuando hablas de seguridad no solo tenés que hablar de recurso humano, hay tecnología, hay formas, hay dinámicas, hay organización comunal que te permite incluso tener mayor multiplicar el alcance. Y entonces te da mayor capacidad de acción. En esa parte creo que ha faltado mucho también. Es un tema de la administración en su capacidad de ejecución y su visión de trabajo. Es que estoy seguro de que a esta hora la gente que nos está escuchando, pues nos están escuchando. El Radio Actual, si hay algo que tiene, y Manrique no me deja mentir, es que es muy Josefina también, ¿verdad? Entonces, a esta hora yo sé que nos están escuchando de Pavas, de Atillo, de La Bruca, la gente ahí en su tallercito, la gente ahí que está trabajando en su casa de habitación. Ponen la radio y se acompañan, claro. Y ahí nos oyen y de cuando en cuando dicen, oiga, mencionaron Pavas. ¿Qué dijeron de Pavas? Otro muerto en Pavas. No, Dios guarde, no más muertos en Pavas. ¿Qué pereza estar dando noticias de sucesos? Por eso yo estudié política. Me especialicé en política y últimamente veo más a los políticos en las páginas de sucesos que en las de política. Pero bueno, son cosas que a veces pasan. 2:43 de la tarde, don Juan Diego. Saludos nos mandan, tenemos reporte de sintonía. Sara Lucía Mata Arce, desde Cartago, nos saluda. Un gran saludo para Sara Lucía y para toda la familia que nos escucha. Vamos a ver, don Juan Diego, este tema de la administración y la comunicación.
¿hasta qué punto puede incidir usted como regidor? Y ya casi vamos al último tema que quiero tocar con usted, que es la unión de gobiernos locales también. Pero ¿hasta qué punto a los regidores les alcanza para incidir realmente en la vida política y administrativa de un cantón? Es bastante, a pesar de que tiene sus limitaciones que llaman coadministración. Nosotros no podemos coadministrar. Hay responsabilidades directas que son de la administración, que pasa por la ejecución de las cosas. Nosotros definimos política pública, aprobamos presupuestos, generamos fiscalización de cómo se está administrando los recursos públicos, y a partir de ahí se genera el relato o la construcción ciudad, pero que al final recae en la administración la ejecución. Entonces, nosotros podemos aprobar los 55,000 millones en policía, aceras y calles, que si no se ejecutan, hasta ahí, digamos, nos vemos limitados. Debemos pero si no se ejecutan, pueden decir al alcalde, ¿qué pasó? Bueno, y es parte de lo que, a pesar de que se le quiso dar vuelta con un discurso bastante populista, que era no compramos carros eléctricos porque no queremos despilfarrar plata, eso nunca fue el tema en discusión de la sanción. Fue si hubo sí o no una falta del deber de probidad. El deber de probidad es ejecute los acuerdos de consejo. El deber de probidad, al fin, en sencillo, es saber administrar con responsabilidad los recursos públicos y los procesos. Eso es. Si hubo sí o no una falta de eso. Ser probo en la acción. Exactamente. Entonces, al final, por ahí pasó. Es nuestro deber de fiscalización. Nosotros nos llega un caso como una falta del deber de probidad, y si no actuamos como corresponde, la fiscalía nos volvemos cómplices del acto. Y esa es nuestra capacidad de acción, e insistir y hacer control político para que se ejecuten las obras, pero definitivamente si sí o no estamos logrando ver obras en San José o ver avances en San José en la forma en que se planifica, se administra, se gestiona, pasa por una alcaldía, pasa por una administración como tal, y al final es ahí donde estamos teniendo serios problemas para poder ver una ciudad diferente a lo que ha sido los últimos 30 años. Todavía hay chance. Siempre va a haber chance, y siempre se mantiene la esperanza que se pueda construir mejor, ¿verdad? Pero también pasa por saber gestionar lo político. Y cuando hablo de lo político, no hablemos de esa atmósfera fea que la gente piensa cuando se habla de política, ¿no? Sino de que es la mesa donde hay que ponernos de acuerdo. Donde son los acuerdos. Donde se toman decisiones, y decisiones que nos afectan a todos en el día a día. Beneficio, sí, en esas aceras tan maltrechas. Las calles, mejora de parques, infraestructura, gestión de lo social, de lo cultural. Un San José mucho mejor proyectado te va a generar mayor incidencia de que el tema económico pueda crecer. Eso nos genera más empleo, nos genera más facilidades. Vea, cerraron recién, hace 3 meses, cosa más, cosa menos, la terminal 710. Y eso quedó hecho tierra de nadie. De todas formas, ya es una zona peligrosa. Una zona complicada. Que vengo yo subiendo todo tranquilo un día de tantos por ahí, y veo 2 turistas perdidas, jovencitas como 17 años, con unas meras mochilas y con unas faldillas así de verdad de caminar, y en chancletas. Y yo no, hombre. Pero es que las van a hacer, oiga, fileteadas. Qué pecado, pobres niñas, pobres muchachas. Podrían ser mi hija en el extranjero, en un paseo, en cualquier momento. La hija de cualquiera. Y me dicen, en el semáforo, paro el carro, me alcanzan y me dicen, la terminal de buses 710 es por aquí. Y yo, ay. Vea, está a 300 metros. Esto es una zona muy peligrosa. Ya son las 4:30 de la tarde, ya está oscureciendo. Más bien ustedes deberían buscar una zona más turística, y esa terminal hasta cerrada está. Entonces uno dice, hay policía municipal turística, en teoría, en papel, que todavía no se ha ejecutado. Y en teoría entiendo que hay un proyecto. También hay policía del ICT, que no le he vuelto a ver, los policletos. ¿Te acuerdas que andaban los policletos, la policía del ICT? Yo creo que ese programa se desfinanció. Y de ahí, como dice usted, Juan Diego, la fuerza de la policía municipal está muy comprometida a veces, aunque hay esfuerzos. ¿Cómo hacemos para no depender de fuerza pública, para que también los patentados tengan más conciencia de mantener sus negocios bonitos, aseados, las aceras lavadas, que no parezca un estiércolero esto, un orinal a cielo abierto? Hay más amoníaco en las aceras de San José que en las farmacias, el amor de Dios.
Da vergüenza. De hecho, vieras que es interesante y ahí yo creo que es mucho el punto al que nosotros aspiramos, que es por la visión de la construcción de cuál es el San José que querés construir. Correcto. Que esa respuesta hoy no existe, al menos dentro de lo que es la administración. Y por ahí pasa todo. Yo tuve la oportunidad de ir a conocer el Centro Histórico de San Salvador la semana pasada y tuve la oportunidad también de estar muchos años atrás, incluso antes de que existiera el Centro Histórico, antes de los gobiernos de Bukele, en El Salvador. Y obviamente uno ve diferencias abismales en lo que es la administración de un centro histórico, de un centro de ciudad pensado como centro de ciudad. Y me parece que eso es lo que en San José necesitamos y es parte de lo que siempre, al menos desde Más San José, hemos propuesto en la mesa. ¿Qué es el San José que queremos? ¿Cuál es el San José al que aspiramos? Y a partir de ahí poder construir. De hecho, nosotros le llamábamos a eso San José 00 porque era desde Avenida 0, Calle 0, poder repensar San José. ¿Cuál es el mensaje que puedes darle al sector económico político para venir a San José a invertir, a consolidarse a San José? Volver a tener en San José el mall más grande de este país cuando hoy cada día más bien hay lugares más cerrados. Correcto. ¿Cuál es la respuesta que le das a una persona que se baja de un bus de un lado de la ciudad a otro para poder ir a su casa y camina con el bulto adelante y corriendo porque son 200 metros que siente que si no corre algo le va a pasar? Algo le va a pasar. Bueno, ese es el relato de ciudad que no se está construyendo. Nosotros deberíamos tener un San José en el cual usted un domingo diga quiero ir a tomarme un café a San José. Eso hoy en día es impensable. No, lo he intentado y me he tenido que devolver. Porque incluso está cerrado. Sí. Porque la gente no quiere abrir un domingo. No quieren abrir los domingos. Cuando el centro histórico debería ser un domingo súper visitado, pero es un punto turístico. Como en cualquier ciudad. Como en cualquier ciudad del mundo. Hoy en día los turistas se bajan en el Teatro Nacional, el centro más visitado turístico de San José. ¿Y para dónde agarran? Y el segundo más visitado es el mercado. Y para ir de ahí acá los trasladan en carros porque no los pueden poner a caminar. Por inseguro. Bueno, ese es un mensaje y porque hoy, como decís vos, y me pasó una vez que me bajo en un parqueo ahí por cerca del Banco Nacional, estaba lloviendo, salgo corriendo, pero iba para el mercado central y tuve que brincar porque si no... Sí. Hubiera majado. Te caías entre los indigentes, entre los puestos de... Y entonces, es cuando uno ve eso, tomando el centro de la ciudad, entre más cerca del centro de la ciudad haya ese tipo de mensajes, significa que más de las manos se nos ha salido la cosa. Qué pena, ¿verdad? Y ahí es a donde yo sí creo que falta visión, falta un plan, falta una estrategia clara para que incluso el mismo sector económico, el mismo sector productivo, las tiendas, los dueños de edificios y demás, digan, quiero ser parte de eso porque al final incluso hay un beneficio directo para ellos. Entre mejor esté la ciudad, más economía. Más comercio, más movilidad, más... Claro que sí. Y ahí es donde la municipalidad tiene que ser el actor principal que reúna esos intereses, esa visión. Y ahí yo creo que nos ha faltado, y ha faltado mucho, y espero realmente por el bien de San José, que en este tiempo que queda, al menos en esta administración, se puedan replantear cosas hacia ese enfoque. Ojalá. Que es parte en lo que nosotros, de mi parte y desde Más San José, siempre vamos a estar dispuestos a apoyar. Perfecto. Como digo, muchas gracias. Vea, nos quedan 5 minutos. En estos 5 minutos, el tiempo se va muy rápido cuando la conversación es entretenida. Manrique se come las uñas y todo, se desespera. Él nos está monitoreando, no es que está viendo al fiscal. ¿Qué pasa con la Unión Nacional de Gobiernos Locales? Es interesante que la presida alguien de Más San José, alguien que no es del riñón liberacionista, eso es interesante. ¿Qué futuro tiene una organización que ha tratado de debilitarse y de fortalecerse, y debilitarse y fortalecerse? Tiene leyes especiales que la soportan, que le dan presupuesto, y en teoría viene a fortalecer el régimen municipal, ¿no? De hecho, que me preguntas, porque es un tema que ha sido todo un logro, realmente no solo como regidor, sino como regidor de un partido cantonal, estar presidiendo la Unión Nacional de Gobiernos Locales, estar presidiendo la organización que articula en su mayoría el régimen municipal, porque al final hay un plus que incluso organizaciones como la Unión Nacional de Gobiernos Locales existen en todos los países del mundo, porque es la forma de articular al final. Y sucede, yo me acuerdo casos, por ejemplo, entre Moravia y Goicoechea hizo la calle nueva y Moravia no, pero y la mitad del carril de un lado era Moravia, el otro Goicoechea, entonces de un lado estaba bien y el otro lado estaba mal. Bueno, eso pasa por generar una capacidad de interacción
Y nosotros desde la Unión Nacional de Gobiernos Locales, si algo estamos trabajando en estos momentos, y yo creo que es un enfoque de interés nacional incluso, es el tema de la gobernanza metropolitana. Nosotros, y es un tema que yo he venido planteando hace mucho tiempo, y desde la Unión hemos logrado un espacio para que se pueda trabajar, incluso empezar a ver cosas más tangibles que después te puedo comentar, que es el tema de la consolidación de un área metropolitana. ¿Cómo logramos que al menos por ley hoy existen 31 municipalidades parte de un área metropolitana? Piensen de manera articulada. Sí, ¿Cómo compartan proyectos? Totalmente. Como el tema del tratamiento de la basura, que ese es un tema ese es para el un principal programa reto. entero, ¿verdad? Ese es el principal reto y lo podemos tener Un porque programa. es un tema en el que hemos trabajado mucho. Hay que trabajar el tema de la Porque, basura. ¿Qué pasa con el decreto del Ejecutivo? ¿Qué pasa con todo? No, ese decreto viene a poner el pie encima de la cola de la ardilla y no soluciona nada por el tema de los traslados de que Sí, los tenés famosos hacia 50 kilómetros que no puedo mover la basura. Sí, y es complicado, ¿verdad? Obviamente, y si limitas eso no está solucionando nada tampoco, pero se presta para un programa completo. Pero es parte de la gobernanza metropolitana. Si nosotros podemos poner municipalidades a pensar de una manera articulada en temas como gobernabilidad, como movilidad, como tratamiento de residuos, seguridad, empezás a tener un crecimiento y un desarrollo más congruente entre los cantones. Como por ejemplo, al final, si una parada de bus, tema de transporte público, y la parada de bus de Puriscal no es igual a la de San José. Bueno, bajo un esquema de gobernanza metropolitana, vamos a uniformar. Tenés que tener la para misma que la gente tenga los mismos derechos, así es. Y mejorarle la calidad de vida a las personas. Al final de cuentas, una persona que agarra un bus de un lugar al otro transita que 1 hora de su vida en paradas de buses. Terrible. Tenemos que mejorar la calidad de las paradas de buses para que la gente vaya y esté tranquila dentro de una parada de bus incluso. Porque es hasta inseguro muchas veces, en su mayoría de veces. Qué lástima. Y todo ese tipo de realidades las estamos trabajando y al final articulamos el régimen, somos los que generamos incidencias del régimen municipal y a pesar de ese tema del tabú liberacionista de la Unión, que creo que se ha venido rompiendo, hoy en día la mayoría de la Junta Directiva de la Unión de Gobiernos Locales no es liberacionista, la preside un nuevo liberacionista, un partido cantonal incluso, una regiduría, y es parte, yo creo que la conciencia... Es rescatable. Sí, claro, creo que es la primera vez que un partido cantonal la preside y somos pocos los regidores en la historia que la hemos presidido, pero es parte de lo que venimos trabajando y queremos seguir ayudando al régimen municipal a mejorarle la calidad de vida a las personas, que ese es el objetivo primordial de todo esto. Muy bien. Don Juan Diego, una despedida para la gente que lo está escuchando a través de los 107.1 y mirándolo a través de redes. No, muchísimas gracias a todos. Mi nombre es Juan Diego Gómez y estamos para servirles. Tenemos nuestras redes sociales, ojalá nos puedan ir, conocer, integrarse más. La idea de nosotros también es escucharlos a ustedes para poder trabajar de una manera más eficiente, porque nada logramos nosotros haciendo cosas que al final no es lo que la gente necesitaba o quería. Correcto. Y estamos trabajando, pero no estamos logrando el objetivo y eso lo logramos en una comunicación constante. Ojalá podamos seguir conversando y más bien muchas gracias, Esteban, por el espacio. Un gusto tenerlo acá en el programa, don Juan Diego. Un gusto también tenerlos a ustedes allá a través de sus receptores radiofónicos en el carro, en el trabajo, en la casa o en las redes sociales. Somos Pulso Político a través de Radio Actual 107.1 FM. Nos vamos, volveremos mañana, Dios mediante. Estén muy, pero muy bien.